Vista ha sido más importante en toda la historia de la lucha contra los crímenes del franquismo, y ha sido la posibilidad de que un grupo de españoles querellantes contra el franquismo pudiera desplazarse a 10.000 kilómetros, 10.500 kilómetros en dirección sur hasta Argentina, y allí poder declarar ante una jueza que ha tenido a bien el acoger esta demanda, esta querella. Sofía, perdona. Bien, perdón. Entonces, decirles que a últimos de noviembre, en la última semana de noviembre y durante la primera semana de diciembre, un contingente de unas 25 personas estuvimos en Buenos Aires, acogidos por la gentileza de la gente también de Buenos Aires y por la red de apoyo a la querella argentina, la plataforma de Buenos Aires que nos ayudó, y estuvimos, entre otras cosas, dando a conocer esta lucha, esta causa, y también pues interesándonos por determinados aspectos de la lucha que ellos habían tenido y que afortunadamente han podido orientar por unos derroteros totalmente diferentes a lo que está pasando aquí. Mientras que en el caso español se inicia hace unos cuantos años esa lucha por la justicia, por la verdad y por el encarcelamiento de los criminales en el caso de Chile y Argentina, pues luego se produce una especie de cruce de caminos por el que es precisamente en Argentina donde sí se ampara a las víctimas, mientras que en España, que debería ser, si hubiera habido continuidad, un ejemplo de lucha en defensa de los derechos humanos, pues aparecen los resabios que vienen de la época de Franco y aparece esa defensa del franquismo, esa defensa a ultranza que nos impide poder declarar ante tribunales españoles, que es lo que en teoría debería de ser lo normal, lo lógico. Pero aquí tenemos una legislación que lo impide, al menos desentendiéndose de las recomendaciones de la ONU hasta la propia del derecho humanitario internacional, y de todas formas de todo eso nos va a hablar Carlos y nos va a explicar también la situación actual de la querella. También está con nosotros, bueno, he dicho Carlos El Greco, ya me imagino que le conocéis, y también está con nosotros el compañero Chato José María Chato Galante, que estuvo también en Argentina y que también nos hablará de este viaje. Yo quedo para después. Aquí hay algunos otros compañeros como Elsa, que estuvieron allí con nosotros, María, en fin. Yo quedo a vuestra disposición por si queréis después hablar, pero yo creo que mejor será que escuchemos a Carlos y a José María que nos hablen de lo que ha sido ese viaje y de la situación en la que actualmente se encuentra la querella argentina. Muchísimas gracias. Y le paso la palabra a José María. Ah, bueno, sí, me recuerda que tenemos un vídeo que han hecho los trabajadores de Telemadrid, que esperan ese pronunciamiento judicial para ver si se revierte esa situación en la que ellos pues han quedado en la calle y pendientes de una decisión judicial para ver qué pasa, si se les readmite. En fin, es una situación que está todavía por resolverse. Pues ellos siguen haciendo periodismo, siguen haciendo televisión, en otros soportes, pero siguen haciéndola, y uno de los asuntos en los que se han interesado es precisamente la querella argentina, y nos han dejado este trabajo que vamos a ver ahora para contextualizar, para situarnos, y después ya hablará José María y Carlos. Vamos a ver si me hace caso esta vez. Bueno, como dijo José Luis, íbamos a ser tres los que íbamos a intervenir. Lamentablemente Soledad, que representa un sector muy importante de esta causa, que es la cuestión de los niños robados, por lo que explicó no puede estar. Intentaremos suplirla en medio de nuestras posibilidades. Bueno, mi intervención tendrá más que ver con los aspectos que tienen que ver con los inicios de la querella y su desarrollo, y los aspectos más jurídicos,
y luego, bueno, Chato indudablemente hablará más del movimiento social, aunque yo haré una necesaria referencia a todo eso, ¿no? Mi idea es, no traje las gafas si no entiendo ni mi propia letra, pero mi idea es dar unas pinceladas sobre lo que es el principio de justicia universal, que es muy fundamental porque es lo que fundamenta todo esto, los antecedentes más o menos inmediatos, muy señaladamente por parte de la justicia española, lo que significó para las víctimas argentinas, chilenas y de otros países de América Latina venir en su momento a España para interponer sus denuncias, y luego, bueno, hablar un poco de cómo se inició este proceso, cuál es el ámbito que abarca, tanto temporal como subjetivo o personal, luego el desarrollo y hablar un poco del momento actual. Si alguna de estas cosas la toco insuficientemente o hay alguna otra cuestión de interés de la que no hable, naturalmente que luego tendremos un turno de intervenciones, de opiniones y preguntas y poder seleccionar. Bueno, empiezo entonces por el principio de justicia universal. Esto es un principio jurídico que existe formulado en la teoría del derecho hace muchísimo tiempo, desde el siglo XVII se hablaba ya de la necesidad del compromiso de todos los estados de perseguir a aquellos que cometen crímenes que lesionan a la humanidad. Hay algunos tratadistas que han escrito sobre esto, y esto dio lugar a que durante el siglo XIX en muchos países, tanto europeos como de América, fundamentalmente, este principio se incorporara en la legislación, de tal modo que se estableció que había determinado tipo de crímenes que en la medida que lesionan a la humanidad se ha ido ampliando con el tiempo. Cuáles son esos crímenes. En su momento era la esclavitud, lo sigue siendo naturalmente, pero se han ido incorporando otros, los crímenes de guerra, lo que conocemos como crímenes de lesa humanidad, el genocidio. Se ha ido ampliando este espectro de crímenes que lesionan a la humanidad, pero la idea de aquellos bienes que son patrimonio de la humanidad, en la cual la humanidad es sujeto de derechos, deben ser protegidos por los diferentes estados y por sus tribunales de justicia. Por tanto, esta no es ninguna idea exótica, no es ninguna idea que surja de la vereda de nadie, sino que viene formulada hace mucho tiempo, a tal punto que la propia ley española está establecido ya en la ley orgánica del Poder Judicial del siglo XIX, posteriormente modernizada en la posterior, que se dictó en 1985, y también en muchos países de América Latina, entre otros en Argentina. En Argentina este principio existe desde el año 1853, cuando se crea la primera constitución argentina. Y ahí se establece que para juzgar delitos cometidos contra lo que se denominaba el derecho de gentes fuera del territorio nacional, el Congreso de la Nación determinaría cuáles serían los tribunales que lo juzgarían. Digo esto porque hay todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho en la conciencia de todo esto, hay todavía la idea de qué hace el tribunal de un país X metiéndose en los problemas internos de otro país. Todavía subsiste esto, cada vez menos, pero subsiste esta idea. El principio es este, entonces. Hay crímenes que por su naturaleza no solamente son imprescriptibles, no solamente son inamnistiables, inindultables, no se puede dictar respecto de los mismos, por lo que decía que eran inamnistiables, ninguna ley que dejen de impunir a los criminales, sino aparte que es aplicable el principio de justicia universal. Decía que este principio está en la Constitución argentina, y como antecedente importante, ustedes conocen lo que fue la detención de Pinochet, el juicio y condena al marino argentino Silingo, que paradójicamente cumple pena de prisión en España actualmente por crímenes cometidos en Argentina, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal Supremo lo condenó a 1084 años de prisión, precisamente en virtud de este principio, por considerar que las leyes de punto final de evidencia de vida que existían en Argentina no podían ampararlo, porque sus crímenes eran imprescriptibles y se habían cometido en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Esto que determinó que España fuera considerada como una especie de vanguardia en materia de derechos humanos hace apenas una década, sin embargo ha devenido en lo que hoy conocemos respecto del
Lo cierto es que la apertura del procedimiento judicial en España en el año 1996 se hace en un momento en que Argentina reinaba la más absoluta impunidad. Esto me parece importante tener en cuenta por este espejo en que se convierte un poco la querella argentina. En Argentina existían dos leyes, que son muy conocidas, no voy a hablar de ellas, aunque son distintas a la de la amnistía, pero en síntesis, y aunque no de un modo tan claro como ha sido interpretado aquí respecto a la amnistía, establecía la impunidad esencial de los crímenes, que queda cerrada definitivamente con unos decretos presidenciales de indulto, de tal modo que las leyes de punto de violencia debida, que habían sido en los años 86 y 87, y los indultos en los años 89 y 90, determinaron que por más de una década en Argentina no se podía investigar ningún crimen. Esto fue corroborado no solamente por el Parlamento argentino, esto fue una propuesta, las leyes, una propuesta del Ejecutivo argentino, aprobado mayoritariamente por el Congreso argentino, me parece importante destacarlo, tanto que se dice de que la ley de amnistía fue aprobada mayoritariamente, en Argentina ocurrió exactamente lo mismo, ampliamente mayoritario. Hubo incluso algunos diputados que tenían hijos desaparecidos que votaron estas leyes llorando porque planteaban que no había otra alternativa ante la posibilidad de que el país se sumiera en el caos, renesones militares. Recordemos que en Argentina hubo acuartelamientos, las oportunidades. Lo cierto es que la promueve el Poder Ejecutivo, la sanciona el Poder Legislativo y las confirma la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un panorama muy similar al que tenemos actualmente, ¿no? En el Parlamento hay unas propuestas que sugiere el Ejecutivo, es aprobado por el Parlamento, y finalmente el Tribunal Supremo, lo que sería la Corte Suprema Argentina, establece que están bien, están conforme con el derecho interno español en este caso. Antes se decía exactamente lo mismo en Argentina. Esto duró más o menos 12 años, hasta que se empieza a revertir este proceso. Y un elemento fundamental para la reversión de este proceso es la actuación de tribunales extranjeros. No solamente los tribunales españoles, pero especialmente los tribunales españoles. Porque los otros tribunales de otros países en que también se abrían procedimientos, yo quizás me alargo demasiado en esto, pero me parece importante para que podamos comprender todo bien en dónde estamos parados, ¿no? En todo caso, no me cortan. Ya se habían abierto procedimientos en otros países de Europa en relación con los crímenes cometidos en Argentina, en Italia, en Francia, en Alemania. Pero ahí se perseguían los crímenes cometidos contra italianos, franceses o alemanes, o descendientes de ellos. En cambio, el juicio en España fue un juicio de justicia universal, es decir, que se hizo por todas las víctimas y contra todos los victimarios. Esta es una nota esencial de este principio, es decir, que no distingue entre víctimas de acuerdo a su nacionalidad, ni establece ningún otro tipo de diferencia. El punto de conexión es la naturaleza del crimen contra la humanidad. La naturaleza del crimen universal determina que la justicia sea una justicia universal. Algún día esto estará establecido sobre la tierra. Algún día habrá tribunales de distintos países del mundo que tengan una Corte Penal Internacional que ordene todo esto, de que no tengan salida los genocidas. Estamos en los inicios. En todo caso tenemos la suerte de ser pioneros en esta historia, ¿no? Me refiero a esta generación, a la generación inmediatamente anterior, a la que vendrá. Estamos en un momento muy importante y el procedimiento español es un procedimiento fundamental no solamente para lograr justicia en España, que de eso se trata, sino también para fortalecer esta idea de la justicia universal. Si nosotros triunfamos en esto, y yo descuento de que lo haremos, esta idea de la persecución universal de los crímenes será cada vez, se consolidará cada vez más. En el marco de esto decía entonces que las víctimas argentinas, las víctimas chilenas y posteriormente las víctimas guatemaltecas, las uruguayas, las peruanas y las bolivianas, las salvadoreñas, empezaron a venir a España en búsqueda de la justicia que en nuestros países, el argentino, les era negada. ¿Y qué empezó a producirse? Un fenómeno que es muy similar, a mí me conmueve bastante todo esto, por ejemplo, lo que acaba de contar José Luis del Viaje,
Porque lo mismo ocurría con los argentinos, se fletaron vuelos charter de Argentina para que vinieran víctimas del genocidio argentino a la tierra argentina. Se hicieron colectas populares en Argentina, colectas populares también aquí, que es una cuestión que hay que empezar a desarrollar también. Es decir, se juntaba dinero en los sindicatos, en las facultades, en los colegios, para pagar los pasajes de la gente que venía a declarar. De tal modo que declararon más de 300 personas en su momento. Y se empezaron a dictar órdenes internacionales de detención. La primera orden internacional de detención se dictó al año del comienzo del procedimiento, el año 1997. El procedimiento se inició en el 96. Nosotros vamos atrasados, porque venimos, las primeras se dictaron pasados ya 3 años del procedimiento. Felizmente se han dictado. Se llegaron a dictar 196 órdenes internacionales de detención. Durante mucho tiempo, el gobierno argentino, el chileno, se negaban no solamente a atender las solicitudes de la justicia española en cuanto a colaboración judicial, como se ha pedido y ahora lo explicaré por parte de la justicia argentina a las autoridades españolas, sino que aparte que hasta se iba a sacar un decreto por parte del presidente argentino de entonces, Carlos Menem, para que no se prestara ninguna colaboración a la justicia española en esta causa. Pero cada nueva orden internacional de detención que se dictaba quedaba más manifiesto que eran perseguidos internacionalmente, que en cualquier otro lugar del mundo donde se los encontraran podían ser detenidos, y esto estimulaba enormemente a las víctimas, que sentían de que el único refugio que tenían en el mundo estos criminales era el propio país donde habían cometido los crímenes. El estímulo, por un lado, para las víctimas era tan grande y el desprestigio de las instituciones argentinas tan enorme ante esta situación, que esto fuera dando poco a poco la piedra de la impunidad. Y esto es de lo que se trata finalmente. Estamos en este procedimiento para avanzar en este proceso. Bueno, como me estoy hablando demasiado, cuento simplemente de que esto se inició el 14 de abril de 2010. Es a partir de una denuncia que se interpone por 2 familiares de víctimas del franquismo, con asociaciones, pero no solamente, eso me parece importante destacarlo. Buenas noches, en el documental se dice que hay muchos exiliados o hijos o descendientes de exiliados españoles, lo cual es cierto, pero la solidaridad con esta causa va muchísimo más allá. Los primeros querellantes en esta causa, además de familiares, de 2 familiares de víctimas del franquismo, son 10 organismos argentinos de derechos humanos, la cual puede haber descendientes españoles, pero que no se unieron a esta causa por ser descendientes españoles, sino por ser organismos argentinos que nacieron al calor de la lucha contra la dictadura. Y la plataforma argentina contra la impunidad del franquismo va mucho más allá de los descendientes de españoles. Por tanto, es muy grande la solidaridad que existe en Argentina, como era muy grande la solidaridad que existía también aquí en España cuando se instruían las causas por Argentina y Chile. Por tanto, tenemos una especie de vuelta. Cuando se inicia la causa, me parece importante, todos los que estamos acá, evidentemente, si lo estamos es porque estamos muy interesados en este tema, tenemos que saber de que esto tiene un efecto limitado, por una parte, obviamente que no es lo mismo tratar de investigar delitos a 12.000 kilómetros de distancia y que están en el lugar de los hechos y sin la posibilidad de tomar una serie de medidas que se pueden tomar un juzgado del país donde se cometió el crimen. Limitado en cuanto a esos efectos, pero ilimitado en cuanto a sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Cuando se inicia este proceso, la jueza, es importante destacarlo porque esto ha ido atravesando diversas dificultades, las ha tenido, se han ido superando muchas de ellas, algunas sobrevendrán, habrá que superarlas. La primera dificultad que tenemos es que cuando se puso la querella, la jueza argentina archivó esta cosa que no es muy conocida, probablemente por la mayoría. La archivó porque el fiscal argentino, que había sido visitado por el fiscal general del Estado español, en ese momento Conde Pumpido, parece ser que tuvo una conversación y lo convenció de que acá se estaban investigando los crímenes. Entonces el fiscal argentino hizo un informe
en el sentido de que acá había una investigación sobre los crímenes del franquismo, que el caso de Garzón estaba sub judice, de que estaba por decidirse la competencia, de tal modo que informa en el sentido de que acá se están investigando los crímenes, y como interpreta que este principio de jurisdicción universal determina la prioridad del país o de los tribunales del país donde se cometió el crimen, resuelven que informar a la jueza en el sentido de que debe archivar la causa. La jueza, sin entrar en el fondo del asunto, dice que no hay acusación pública y por tanto archiva la causa. Imagínense ustedes con el enorme entusiasmo que había, porque fue un acto muy emotivo entre la presentación de la querella, allá por entonces, en el 2010, imagínense el golpe, el primer golpe que se digo, quizás el golpe más duro de todo lo que hemos tenido, porque esto se apeló, pero había ya incertidumbre acerca de qué iba a pasar. Felizmente, la Cámara, finalmente esto que fue un problema se convirtió en un remedio muy importante, porque esto le dio oportunidad de pronunciarse el Tribunal Superior, que es la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires. El Tribunal Superior determinó que debía reabrirse la investigación y que había que adoptar una serie de medidas de requerimiento de colaboración judicial de la justicia española. Y aparte de otras medidas. Para no hacerlo muy largo, a lo largo de todo este tiempo, la jueza ha enviado lo que se llaman comisiones rogatorias, solicité de auxilio judicial a España, la Fiscalía General del Estado sistemáticamente las ha denegado, diciendo que acá se están investigando los hechos, aún después de que se dictara la sentencia contra Garzón, ya contra el fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo, en la sentencia que dicta en el juicio de Garzón, dijera que no se pueden investigar estos crímenes, por la ley de amnistía y la prescripción, aún siguen insistiendo en que esto se está investigando aquí, y aparte tienen el cinismo de decirle a la jueza de que si lo considera conveniente envíe todas sus actuaciones para ser incorporadas a supuestos procedimientos judiciales. Bueno, esta es la situación que tenemos. En el marco de esto, entonces, el tema era y es, y a cada momento surge esto, como uno va avanzando, naturalmente el horizonte está igual de lejos, pero uno va avanzando. Entonces, a medida que avanza, van surgiendo nuevas dificultades, van surgiendo nuevas posibilidades. El tema es qué hacer en cada momento. Entonces, en un momento que lo vimos por primera vez cabreada la jueza ante esta respuesta de la Fiscalía, ella plantea que va a viajar a España. Ya esto lo digo muy telefónicamente, se planifica el viaje, finalmente la Corte Suprema de Justicia autoriza ese viaje, pero limita el número de funcionarios con el cual la autoriza a viajar. Ella dice que no puede viajar en estas condiciones porque no puede cumplir sus objetivos. Hemos hecho una lista de 91 testigos en ese momento. Yo cuando digo habíamos hecho, englobo a los abogados y fundamentalmente englobo a las asociaciones que componen esta coordinadora que se ha creado y otro grupo que no están en la coordinadora, porque son finalmente el nervio y el alma de todo esto. Es bueno decir que no hay abogados en estas causas, sino hay un movimiento social previo y posterior que vaya impulsando, ¿no? Bueno, lo cierto es que entonces decide el viaje, pero se planifica para septiembre del año 2012, pero finalmente el viaje no se realiza, por el motivo que dije. Se plantean entonces la realización de videoconferencias. Y unos 2 meses de cierto retardo hasta que finalmente se planifican las videoconferencias. Como ustedes saben, el gobierno español expresa su queja por la realización de videoconferencias, se escuchan en 2 o 3 oportunidades. El gobierno español emite una queja escrita, aunque se llame nota verbal, requiriendo para que se cumplieran trámites de tratado de asistencia judicial en un país, se le pedía autorización. Finalmente se pretendía que se enviara una nueva comisión rogatoria para contestarla como las otras 8 meses después, para decir que no se podían hacer, obviamente es lo que se pretende. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros ya es un momento de explosión, porque el embajador argentino decide llamar a la jueza para decirle que el gobierno español había expresado eso, medio para plantearle que la suspenda la videoconferencia. Esta efectivamente así lo hace, y esto determina entonces que ante esta situación, aparte de denunciar públicamente esto, de hacer conferencias de prensa denunciándolo, etcétera, hagamos un primer viaje que lo hicimos con Chato y con Sol, precisamente en el mes de abril del año
pasado, del 2013, y con Josu, uno de los compañeros que fue hablando, del País Vasco. En ese viaje, yo en ese viaje fui con Ana. Ahí decidimos, si no me equivoco, ¿no? Porque el viaje con ustedes fue en septiembre, octubre, ¿no se llama? No. Bueno, lo cierto es que ahí decidimos, además de insistir por el tema de la videoconferencia, presentar un escrito en abril del año 2013, en el que pedimos la imputación de estos 4 torturadores, de los cuales 2 se ha comprobado que están fallecidos, los 3 ministros que ustedes conocen, pero en todo caso digo sus nombres, que son Martín Villa, al que se lo acusa, aparte de otros hechos, por la matanza de Vitoria, en enero de 1976, a Fernando Soles González por haber firmado las sentencias de muerte de los 5 militantes antifranquistas en septiembre del 75, y a Utrera Morillo por haber firmado la sentencia de muerte de Puigdemont. Aparte, uno de los jueces, como se decía, Jesús Cejas Moedano, que firmó él como vocal del tribunal, y otro juez como Chaparro, muy conocido de la transición aquí, que era un cómplice absoluto de la tortura. Esto es lo que tenemos hasta ahora, pero esto no significa que no vayamos a tener mucho más. De hecho, por un lado estamos esperando que la jueza impute próximamente a todas estas personas que acabo de nombrar, o algunas de ellas. Por otra parte, se están preparando escritos, se está generalizando todo un movimiento. Ustedes saben que, entre otras medidas, se están haciendo denuncias en todos los consulados argentinos de todo el mundo, se están llegando denuncias de todos lados. La jueza ha pedido refuerzos por la cantidad de denuncias que están llegando de distintos lugares, fundamentalmente de España, de los consulados de Barcelona, de Vigo, de Madrid, de Palma, y algún otro que se me van escapando. Y muchas de ellas contienen imputaciones concretas a personas que están vivas, ¿no? En muchos casos torturadores, pero no solo torturadores, ministros. En el marco de esto, y ahora voy medio terminando, una cosa me interesa mucho resaltar, lo que es el ámbito temporal, es toda la dictadura franquista, desde el 17 de julio del 36 hasta el 15 de junio del 77, fecha de celebración de las primeras elecciones, es decir, hasta después de la muerte de Franco, porque entendemos que la dictadura franquista duró por lo menos hasta entonces, sin perjuicio de lo posterior, y de todos los residuos que quedan de esa dictadura. Y abarca a todos los que fueron víctimas del franquismo. Y ahí estamos hablando, naturalmente, de las personas desaparecidas, cifradas por el auto de Garzón, ya en desarrollos posteriores en más de 150.000 personas que están en fosas comunes. Hablamos de los fusilamientos por los consejos de guerra, hablamos de las víctimas de los distintos procesos que llevó a cabo el Tribunal de Orden Público. Hablamos del trabajo esclavo, los trabajos forzados, con los que se hicieron una inmensa cantidad de obras públicas y privadas en este país, un hecho absolutamente ocultado. Se calcula que más de 150.000 personas fueron sometidas a trabajo forzado. Hablamos naturalmente del tema de los niños robados y con una matización. En el auto de Garzón, como ustedes saben, se hablaba de aproximadamente 30.000 niños robados entre el fin de la guerra civil y a principios de la década del 50, a través de un plan legalizado. Todos conocemos estas teorías de Vallejo Nájera acerca del gen marxista y la necesidad de extirparlo, y del idiotismo marxista, y de por qué las mujeres se fanatizaban, toda esta historia, y por tanto, bueno, toda esta política que hubo de quitar los niños a sus familias republicanas para entregárselos al Estado o a familias adictas al régimen, lo que también eso estaba absolutamente oculto. Yo creo que la inmensísima mayoría de esta población, y me incluyo, ignoraba esta situación hasta que salen los autos de Garzón. Y lo que se ignoraba, además, lo que pasó posteriormente, ¿no? Que ya estamos hablando de decenas de miles y quizás de cientos de miles de niños apropiados por las mismas estructuras del régimen. Hay un debate entre las asociaciones de niños robados, en este sentido, de algunas que no atribuyen al franquismo esta práctica, que hablo posterior a la dictadura y que dura posterior a los primeros años de la dictadura y que dura hasta bien entrada la democracia. Nosotros entendemos que sí, entendemos que es impensable que un fenómeno masivo de estas características se hubiera producido
sin mediar previamente lo anterior y sin que hubiera todas unas estructuras del sistema integrados por funcionarios de distinto tipo, notarios, abogados, médicos, parteras, monjas, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, para nosotros es un aporte muy sustancial que las actuaciones de niños robados estén presentes en la querella, y de hecho se han presentado querellas y se están tratando imputaciones. Bueno, me estoy alargando demasiado, disculpen. En todo caso, lo que más interesa seguramente es lo que pasa actualmente. Actualmente tenemos pendiente, como ustedes saben, la situación de los dos torturadores. Mañana tenemos una entrevista que vamos a ir, una delegación de la coordinadora, también como abogado, para hablar con el fiscal Javier Zaragoza. Le hemos pedido una entrevista porque la vista pública que se haga, que pueda ser este mes o el que viene, sobre las tradiciones, lamentablemente las víctimas no pueden estar presentes. La ley solamente establece que la defensa de los requeridos, de los imputados y el fiscal pueden estarlo, sin perjuicio de la potestad del Estado argentino de también hacerse parte. Hemos hecho muchas gestiones para que el gobierno argentino dé su visto bueno para que se presente la representación de la embajada argentina. Estamos esperando de un momento a otro noticias al respecto. Esto será muy bueno porque el Estado argentino naturalmente va a defender la posición de la justicia argentina, y si no, la perspectiva que tenemos, mal, obviamente. La defensa de los imputados no va a decir que no se los extraditen ni se los juzgue, y el fiscal Zaragoza tiene antecedentes malos, obviamente, fue el fiscal que interpuso recursos contra las investigaciones de Bayona de la Audiencia Nacional, y ha hecho declaraciones en las que ha dicho, seguramente ustedes habrán escuchado, que está pensando en la posibilidad de decir que no a las extradiciones porque, como son españoles, cometiendo delitos españoles, contra españoles tendrían que ser juzgados en España, pero en España no se los puede juzgar por la ley de la presunción, con lo cual ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretenderíamos en esta charla, la carta que le hemos enviado, girado por las redes sociales, y bueno, el texto del cual es el objetivo. El objetivo centralmente es decirle, sabiendo que tenemos muy pocas posibilidades de éxito en esta tarea, que sea la voz de la víctima del franquismo, que defienda la legalidad, que defienda los derechos humanos, los derechos fundamentales, etc. Se difundió esto en la prensa, esperemos que la prensa se haga eco del mismo. Es una acción más tendiente a dar repercusión a esta historia. Bueno, me quedan muchas cosas porque esto es interminable, pero si no, Chato no va a poder hablar. Así que por ahora la corto. Perdonad, pero quedan todavía sillas libres por aquí delante. Lo digo por si hay alguien ahí por allí al fondo que quiere venir. Por aquí hay algún asiento libre, así que por favor. Y este es otro. Bueno, yo voy a hablaros un poco sobre el viaje, y después ya hablamos de todo lo que queramos y podamos, ¿no? A Argentina hemos tenido que ir a buscar justicia, a buscar exactamente la justicia que en nuestro país se nos niega. Hemos tenido que recurrir a la justicia universal porque en nuestro país existe un sistema judicial, una judicatura cuya acción práctica niega sistemáticamente los principios fundamentales de esa justicia universal.
Incluso cuando hemos salido fuera a que nos hagan esa justicia, nos hemos encontrado con que el gobierno español, no contento con que no se haga justicia en su país, intenta evitar que se haga justicia en cualquier otro. Intenta evitar que se juzgue el franquismo en cualquier punto del planeta. No voy a entrar, creo que el doctor Eslepoy ha contado ya suficientemente de las cosas que ha habido relacionadas con la suspensión de videoconferencias, las cosas que está habiendo relacionadas con unas peticiones de extradición que deberían de estar ya realizadas en aplicación de los convenios de justicia universal y los convenios concretos entre España y Argentina. Eso debía de haber sido operativo ya, y seguimos esperando. Se está intentando que cosas como la ley de amnistía, una ley preconstitucional o las resoluciones del Tribunal Supremo español, etcétera, funcionen como principios de justicia universal, que nos impidan a nosotros llevar adelante un proceso en Argentina, en territorio argentino y en aplicación de un principio de justicia a la que este mismo país dio un gran impulso, como ha planteado Carlos, a la hora de los juicios contra la dictadura argentina, chilena, etcétera. Pues por eso nos tuvimos que ir allí. Nos tuvimos que ir allí porque queríamos hacer una demostración de lo que significa esta querella y queríamos hacer una demostración de la importancia de la campaña que venimos desarrollando desde hace ya casi 4 años para llevar adelante estos procesos al franquismo con el objetivo de acabar con la impunidad de la dictadura. Nuestros objetivos más concretos, que se viera la dimensión territorial que ya tiene esta querella. Íbamos gente de 6 comunidades autónomas. En estos momentos ya hay querellas de todo el territorio español. Íbamos gente de todo tipo de temas, gente que planteaba problemas de las fosas, gente a plantear el tema de los bebés robados, gente con el tema de los preventorios, gente con el trabajo esclavo, gente con el expolio, que muchas veces no hablamos de él. Josu, en el magnífico documental que hemos visto, habla de un carguero en Bilbao, un buque carbonero. A los 43 tripulantes, según los cogen, los llevan en ferrol, los ponen contra la tapia del cementerio y los fusilan. No hay ni juicio. ¿Por qué tan raro que ni siquiera haya juicio? Cuando se ha investigado se ha encontrado con que resulta que desapareció también el carbón. O sea, hay un aspecto de expolio, de robo, sin más, generalizado, que nosotros también hemos podido denunciar en una serie de casos de los que llevábamos. Nuestro objetivo final era presentar allí y de rebote aquí, porque muchas veces para que nos hagan caso aquí, para que nos recojan los medios de comunicación aquí, hay que irse a dar la lata allí y que aparezca en los medios de comunicación internacionales. Entonces se acuerdan de eso en este país. Bueno, pues queríamos dejar una imagen nítida, clara, de la ignominia que fue el franquismo, de la ignominia que nosotros denunciamos. Y ese es un objetivo que yo creo que hemos cumplido con creces. Un segundo objetivo era el contacto con la jueza. Nosotros habíamos conseguido ya las imputaciones de los 4 policías, que por cierto, ellos dicen que Celso Galván está muerto, todavía no hemos conseguido su acta de defunción. Ni nosotros, ni la jueza argentina, ni nadie. Bueno, para nosotros
Mientras no nos presenten eso, Celso Galván sigue siendo un imputado en esta causa. Queríamos imputar también a los ministros, y no es por manía, sino porque queremos llegar a la cúpula de lo que fue aquel nido de serpientes. Y llevábamos 3 testigos claros de los crímenes de esos ministros que imputábamos. Iba la hermana de Salvador Puig Antich a denunciar, no solamente Otera Molina, el suegrísimo, sino también resulta que el capitán auditor en el sumarísimo, el que firmó y pidió la sentencia de muerte para Salvador Puig Antich, es hoy el mismo abogado que defiende a la líder del Partido Popular en Cataluña de algunos de los líos financieros, etcétera, etcétera, en los que está metido. Nos enteramos y lo presentamos allí también. Queremos imputar a ese hombre también. Formará parte de las listas de las que hablaba Carlos hace un momento. Iván Doni Chasco, un trabajador vitoriano, prácticamente ciego. Le reventaron un ojo y le dejaron la 10ª parte de la visión en el otro. Él es uno de los denunciantes de la Asociación 3 de Marzo Vitoria, que imputan a Martín Villa por la masacre realizada en 1976 en esa ciudad, cuando entra la policía en una iglesia con 5.000 trabajadores. A consecuencia de ello hay 50 heridos de bala y mueren 6 personas. Un tercer caso está por aquí. Pablo iba a denunciar a Fernando Suárez, que firmó la condena de muerte de 3 de sus compañeros en los procesos de septiembre del 75. Nos había dicho a la jueza que necesitaba más datos para imputar a esos ministros, que tenía claro lo de los policías, no tanto lo de los ministros. Llevamos a esas 3 personas que le podían dar todos los datos que ella quisiera sobre la imputación de esos ministros. Ese era uno de los objetivos. Lo otro era volverle a pedir las videoconferencias, porque en el viaje anterior al que hacía referencia a Carlos, se lo habíamos pedido y nos había dicho que sí, que las volvería a poner en marcha. Es un poco olvidadiza, se le había olvidado, volvimos a ir allí. Ahora ha dicho que estamos en marcha, tendremos que ver al final de las vacaciones judiciales en enero, porque ya está cubierto el trámite en el terreno judicial sobre las videoconferencias. Queríamos también que hiciera gestiones para la personación del gobierno argentino en los procesos de las extradiciones. Todo ese tipo de cosas fuimos a plantearle a la jueza. Los resultados, desde nuestro punto de vista, son francamente buenos. Había un tercer objetivo. Queríamos consolidar nuestro movimiento. Queríamos que se viera que no somos una gente en pequeños sitios dispersa, no, que empezamos a tener una estructura y que vamos a tener una estructura estatal y que vamos a generar un movimiento que no van a poder parar. Esa era una imagen que queríamos dar y que hemos logrado dar allí. Hemos puesto en valor, llevamos 1 año y pico recogiendo pronunciamientos de alcaldías. Más de 100 ciudades españolas ya se han pronunciado en apoyo a la querella argentina, todas las capitales vascas. Hay 4 parlamentos, el Parlamento Vasco, el asturiano, el andaluz, en el lío de cuartos, el catalán, que han tomado resoluciones de apoyo a la querella argentina. Queríamos poner en valor todo eso, ponerlo en relación con las instituciones democráticas en Argentina, que se viera que hay ese apoyo. Queríamos llevar, hay 54 diputados del Congreso español que han firmado esa declaración de apoyo a la querella argentina. Vergüenza para el resto
pero queríamos llevar los nombres de esos 54 diputados que sí habían firmado el apoyo a esa querella. Pensamos que eso tuvo una repercusión importante en los medios de prensa y en las instituciones argentinas. Queríamos desarrollar una serie de contactos con instituciones del tipo de la magistratura. Tuvimos una entrevista con la fiscal general del Estado, más o menos, es el cargo equivalente en Argentina, porque como ha explicado Carlos, pues resulta que tenemos mala leche como fiscales nosotros, siempre nos dejan colgados, pero resulta que en Argentina no tenemos fiscal. Aquí el fiscal es abogado defensor de los malos, o sea que no sé qué hostia vamos a hacer, pero en este caso nosotros lo que queríamos es en la fiscalía denunciar eso, que en esta querella los querellantes tenemos que hacer de fiscales porque no, el fiscal que está designado no cumple con su oficio. Tuvimos una serie de entrevistas, hablamos con un fiscal que lleva el tema, el Comité de los Delitos de Lesa Humanidad, llegamos a un acuerdo con él para que él se pudiera personar siempre que nosotros y la jueza se lo solicitáramos, para que haya alguien que impute a los malos en algún lado. Bueno, pues eso también, en esos contactos lo que llegamos a comprobar es que hoy tenemos un peso bastante mayor que la primera vez que fuimos a Argentina, pues unos talegueros que aparecimos por allí a llevar nuestras, y en el 2010 la gente de las cosas que fue a llevar sus casos. Hoy estamos en una situación completamente distinta, ¿no? Llevábamos gente en este viaje de esas instituciones de las que hablaba. Había una comisión una representación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, con representantes del Partido Socialista, del PNV y de Bildu. Se presentó allí, se puso en contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Argentino, y ahí nos encontramos con una cosa espectacular, que en el Congreso Español no hay una Comisión de Derechos Humanos. Cuando se lo dijimos ahí no daban crédito. En Argentina hay una Comisión de Derechos Humanos en cualquier lado. Yo estoy convencido que no en todos los ayuntamientos, en prácticamente todas las instituciones hay un organismo encargado del tema de los derechos humanos. No entendían cómo no había una comisión de ese tipo en el Parlamento español. Vinieron alcaldes y vinieron algunos congresistas. Yo también me estoy, creo, enrollando. Queríamos finalmente avanzar en la internacionalización de esta causa. Nosotros sabemos que más de la mitad del partido lo jugamos fuera, que aquí lo que nos vamos a encontrar es una resistencia numantina de un aparato de Estado que está creado y forjado con los mismos criterios de la dictadura franquista. Nosotros sabemos que los criterios que formaron la judicatura de este país, y lo digo en todas las oportunidades, son lo de la gente que nos juzgó en el Tribunal de Orden Público y en los tribunales militares. La gente que formaba parte del Tribunal de Orden Público pasó a formar parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional. Y sobre esa banda es sobre la que se ha montado la judicatura de este país. Y sobre la impunidad de esa gente ha crecido lo que ha crecido en este país. Un nivel de corrupción indescriptible. Bueno, pues como aquí tenemos las cosas así, necesitamos que haya un apoyo internacional importante. Veremos, hemos hecho trabajos con el relator y el grupo de desaparecidos. Lo haremos ahora con el de Verdad, Justicia, Reparación, etc. Y en Argentina logramos una dimensión internacional de nuestra causa que no hubiéramos conseguido de ninguna forma aquí. Voy a acabar hablando
no de estas cosas, más general, del viaje más en cómo lo vivimos. Tenéis que entender que el viaje era una cosa muy arriesgada. Llevábamos 25 personas de todas las edades. El hijo de Antoni creo que tenía 23 años y la enorme Ascensión 88. Había gente de todo tipo de culturas políticas, de todo tipo de movimientos, con todo tipo de ideas. Y se ha salido muy bien. Si todo el mundo piensa que es una experiencia maravillosa en el terreno político y personal, este viaje es por dos razones. La primera, porque todo el mundo era consciente de la importancia de lo que íbamos a hacer allí. Y la segunda, porque todo el mundo tenía claro un objetivo central: acabar con la impunidad del franquismo. Y ante eso no había diferencias ni de movimientos, ni de corrientes políticas, ni de otros. Eso nos ha permitido trabajar como un equipo y hacer allí cubrir allí todos los objetivos que llevábamos. Os quería explicar alguna cosa más. Uno es lo que hemos llamado el síndrome del declarante. Era espectacular, uno ha pasado ya por esa experiencia. Entonces, vista desde fuera, era espectacular ver cómo salía la gente llorando y riendo a la vez de las entrevistas con la jueza. Se puede llorar y reír a la vez. Eso, tenerlo claro. Habían podido contar en una sede judicial lo que le había pasado a ella y a los suyos, y pensaban que aquello iba a tener repercusiones. Habían dejado, como alguno de ellos dijo, una carga enorme, habían dejado allí. Eso ha cambiado la relación, eso se ve, se palpa, ha cambiado la relación de nuestra querella con el juzgado. Yo cuando iba a una de las entrevistas con la jueza, me encontré que en una de los despachos donde estaban declarando, Paqui Maqueda, una compañera sevillana de las que fue, estaba abrazada a la secretaria del juzgado llorando. A partir de ahí ha cambiado el juzgado. La gente viene y nos dijo una verdad tremenda, un chaval muy joven. Ahora he entendido lo que para decenas de miles de familias y de personas en el Estado español ha significado el partido. Ahora por fin he logrado entender. Eso en general, pero nos ha permitido cambiar las relaciones con las instituciones. Habéis visto Ascensión. Os quiero contar muy brevemente cómo se dirigió Ascensión al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Diputados argentino. Les dio las gracias, les dijo que estaba contentísimo de haber podido declarar, pero les pidió que por favor, algo que ha dicho ahí, que ella quería recoger los restos de su padre, darles una sepultura como era debido, en el sitio donde estaba enterrada su madre, que ella se lo había prometido cuando murió su madre y que se lo había prometido a su hermana, que había muerto hace 2 años. Se paró el tiempo, o sea, se produjo una situación en la que nadie era capaz de hablar. El presidente Remo Carlotto de esa comisión de derechos humanos pudo balbucear: señora, si depende de nosotros, a su padre lo enterraremos con su madre, haremos todo lo que humanamente sea posible por lograr eso. Eso consiguió Ascensión, que lo habéis visto en este espléndido reportaje, con esa misma cara y con esa misma sonrisa. Lo hizo en frente de medios de comunicación importantísimos de este país y de todos los países, y tuvo un éxito como recordaréis, ¿no? Mi último recuerdo es para la Plataforma Argentina. Ha hecho referencia también el doctor Slepol
Plataforma Argentina, muchas de las cosas que nosotros hoy estamos haciendo se deben al trabajo de la gente allí. Cuando nosotros, si nosotros conseguimos que se persone el gobierno, será también por la presión que hagan esos compañeros allí. Nosotros, salía también en el reportaje, queríamos hacerles un homenaje y hicimos un homenaje haciendo una placa para la gente de las brigadas internacionales, los argentinos, 1000 y pico argentinos que vinieron a las brigadas internacionales a combatir en este país a 10.000 kilómetros de distancia de su tierra para pelear por la libertad. Y allí les dijimos que lo queríamos hacer por los brigadistas internacionales de entonces y de ahora, porque queríamos darles un homenaje a ellos y porque allí se puede hacer, allí, al lado de aquí, donde nos torturaban, no hay quien hostia ponga una puñetera placa diciendo que aquí se torturó. Allí pudimos poner una placa de homenaje y dentro de los cientos de placas de homenaje de los resistentes y de los derechos humanos que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde se pueden hacer cosas maravillosas, ver ese tipo de cosas o ver juicios de torturadores. Quiero acabar con un homenaje. Ha muerto ayer salía en la prensa un escritor argentino, Juan Gelman. Él creo que es una de las personas que ha dado una idea más precisa de lo que es la lucha contra una dictadura. Él dijo en su momento, nosotros tenemos la fuerza de la palabra y ellos tienen el silencio de la cobardía. Eso, el silencio de esa cobardía, los cobardes embadurnados o con las bufandas saliendo de la Audiencia Nacional, la gente que no se atreve a defender a esos torturadores, pero que habla del 77 o de la transición, qué hostia. Nosotros lo que queremos saber es si en el 2014 se puede tener gente que torturó. El que me torturó a mí vive a 500 metros de donde yo vivo. ¿Es eso sostenible en una situación democrática? El tipo que firmó la condena de muerte de Salvador Puig Antich en un juicio farsa, en un juicio fascista, de un ejército fascista, es hoy el abogado del partido del gobierno en una de las principales comunidades autónomas de este país. Esa es nuestra fuerza, la de la palabra, la de nuestra denuncia, y a ellos solo les queda el silencio de la cobardía. Muchísimas gracias. Bueno, pues a partir de ahora